Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de poderlos acompañar en otro video de Tolkien, de Criaturas de la Tierra Media. Hoy, como ya se pudieron haber dado cuenta por el título, vamos a estar hablando de los hombres. Una caracterización más general sobre de dónde vienen, cómo son, cuáles son las casas. Y ya para los próximos videos voy a estar hablando de cosas más específicas como los Dúnedain o qué era Númenor exactamente. Quisiera agradecerles antes que cualquier cosa a todos los que han hecho parte de este canal, a todos los que se van suscribiendo nuevos, los comentarios, de verdad me hacen sentir muy feliz y con muchísimas ganas de seguir con todos estos videos. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a comenzar. Los hombres de los humanos son la raza menor o los hijos menores de Ilúvatar y fueron conocidos por muchos nombres entre los Eldar, entre ellos Ildor, los seguidores, Apanonar, que son los nacidos después, Enwar, que son los enfermizos, y Firimar, que son los mortales. Y ya otros no tan chéveres como los usurpadores, los de mano torpe, los forasteros inescrutables, los malditos, los temerosos de la noche y los hijos del sol. La muerte es su destino, es el don que Ilúvatar les dio al nacer. Les concedió también el poder o este libre albedrío de poder moldear sus propias vidas entre las fuerzas y los azares de lo mundano, más allá de la música de los Ainur. Ahora vamos a hablar sobre su despertar. Cuando por primera vez se elevó el sol, los hijos de Ilúvatar nacieron, abrieron los ojos. En la tierra de Ildorien, que queda en la parte oriental de la Tierra Media. Sus ojos se volcaron hacia el oeste, donde salía el sol, y casi siempre emprendieron sus desplazamientos a partir de esto, hacia el oeste. Pero en los primeros años del sol, los padres de los hombres, los Atanatari, se mudaron al norte del mundo. A diferencia de los elfos, ningún Valar fue y bajó por ellos para llevarlos a Valinor, aunque sí los abordó Melkor. Perdón si escuchan un grito por ahí, es que mis vecinos están locos y los odio. A pesar de que Melkor fue el que apareció primero, estos le tenían más miedo que afecto. Pero Ulmo sí pensó en ellos y se apiadó de ellos y le dijo a Manwë como, pues tenemos que hacer algo, estos pobres están allá abajo sin nada, con Melkor en la nuca. Entonces Manwë fue como, ok, dale. Y a menudo sus mensajeros eran llevados por corrientes o inundaciones, pero los hombres no entendían y no como que le daban forma a este tipo de situaciones, hasta que empezaron a tener una amistad bastante cercana con los elfos oscuros. Cuando los hombres llegaron a Beleriand, ya casi terminando la primera edad del sol, muy avanzada la primera edad del sol, los elfos se dieron cuenta como, uy, esta gente se muere muy rápido, pero la natalidad era muchísimo más frecuente o mayor que la de los elfos. Estos hombres de la primera edad no crearon grandes ciudades, pues, ni tan grandes ni tan chiquitas, sino normales, y eran eminentemente rurales. A medida que llegaban se empezaron a asentar en Estolad, lo cual queda en el este, pero luego migraron a sus lugares definitivos. Sin embargo, siempre hubo hombres de esta región, no como de una casa en específico, sino como una mezcolanza de las tres. Antes de la Dagor Bragollach habían como 25.000 habitantes. Ahora vamos a hablar de las principales casas o pueblos humanos. Antes de entrar ya a la clasificación, debemos entender que la mayoría de hombres se puede clasificar en tres grandes grupos. Aunque casi siempre tienden a ser reunidos solamente por los lugares de asentamiento, también hay varios grupos que no entran dentro de esta categoría, como por ejemplo los Rohirrim, los Dunlendinos o los Númenóreanos negros. Pero igual se pueden meter en alguna de las categorías anteriores, puesto que los lazos étnicos son muy fuertes. Bueno, comenzamos con los hombres del oeste. Los Edain son el nombre genérico que se les da a los hombres que llegaron primeramente a Beleriand. Está representado por tres clanes. El primero es la casa de Beor. Su morfología era que tenían el cabello corto y tenían un semblante muy firme. La mayoría se parecían a los Noldor. Fueron descubiertos por primera vez por Finrod, señor de Nargothrond, y bajo su dirección después fueron trasladados donde el señor Amrod, a un lugar que ya mencioné que es Estolad, el campamento.
Los de la casa de Beor se mantuvieron fieles siempre a la casa de Firnafir y más tarde se establecieron en Dorthonion. Un poquito de la historia de la casa de Beor: fue la casa mayor en unirse a los elfos. Dejó de existir como una casa independiente después de la Dagor Bragollach, pero en la segunda edad algunas familias númenóreanas aún hablaban Adunaic con un notable acento beorian. Además, la mayoría de los Elendili eran de la pendiente de Beor. Esto se debe a que la mayoría de los Elendili se asentaron al oeste de Númenor. Prueba de esto puede ser la descripción de Aragorn III, que era como delgado, moreno, con el pelo muy negro, pero con salpicaduras grises y alto. La segunda casa es la casa de Haled, o de Aled. Era un pueblo solitario, de cabello también muy oscuro, pero de menor estatura que los beorianos. Por lo general estaban separados de los otros hombres, no les gustaba estar como entre ellos, tampoco les gustaba participar mucho en la guerra y se les dio el permiso de asentarse o de establecerse en el bosque de Brethil, que es parte de Doriath. Los hombres de la casa de Haled eran descendientes de Haldad, pero se le dio el nombre por su hija Haled. Su lenguaje era diferente al que utilizaban los Edain. La primera Haladin se había establecido en Thargelion después de llegar a Beleriand, ya que no estaban dispuestos a irse a Stolad con los Beorians y con los Marach. Fueron sorprendidos con la guardia baja por una recua de orcos y de allí muchos fueron aniquilados. Los que quedaron lucharon fuertemente con Haled y sus parientes hasta que Noldor los logró rescatar. Impresionados con su virtud, Caranthir les da o les ofrece unas tierras bajo su protección, pero Haled dijo no. Y más tarde obtuvo el permiso para poder asentarse en Bethril. El Haladi fueron gobernados por un Haldad, un descendiente de un hermano de Haldar de Haled. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero formaron una alianza de clanes para no perder tanto y tener una nación mucho más grande. El Haldad estaba a cargo o estaba compuesto por un grupo de ancianos, quienes tomaban todas las decisiones para el pueblo. El Haldad, última línea Haldar, fue Brandir el Cojo, que fue muerto por Turin Turambar. Urin Thalion causó el final de la Haladin cuando llegó a Brethil porque causó una guerra civil que mató a los últimos descendientes de Haldad y dirigió una gran parte de la Haladin lejos hacia el sur en Nargothrond. Él después los abandonó después de que le entregó el tesoro a Thingol de Doriath. Después de la caída de Doriath, los del Haladin fueron casi todos exterminados, o por lo menos habían desaparecido como un grupo, como un pueblo unido. El último Dredain fue a Númenor, lo que sugiere que los Haladin pocos sobrevivieron. Un curidato es que algunas de las naciones de la segunda y tercera edad, como los Dunlendinos, podrían tener sangre de Haled, de la casa de Haled, pero no fueron reconocidos como hombres por los Númenóreanos, puesto que su discurso era totalmente diferente y eran agristis. Por último tenemos la casa de Hador. Fueron guiados principalmente o al principio por Marach, pero después se le dio el nombre en honor a Hador. Los miembros de esta casa eran altos y eran rubios, tenían los cabellos rubios, entonces se puede decir que se parecían a los Vanyar en los elfos. Era una tribu muy numerosa y muy guerrera. Los elfos verdes de Osirian le tenían miedo. Estos sí estuvieron en Astorath, pero después se fueron al sur a las Ered Wethrim, que son las montañas de las sombras, y más tarde en Dor-Lomin. Estos eran leales a Fingolfin. Primero se llamaba la casa de Marach, pero después se la cambiaron a Hador. La casa era la más grande de las tres casas y la mayoría de los héroes de la primera edad hacían parte de ella. La mayoría de los Edain que sobrevivieron la guerra de la cólera eran parte de esta casa y como tales constituían la mayor parte de la gente de Númenor. Otras dos descripciones de los hombres del oeste son los Dúnedain y los Númenóreanos negros. Los Dúnedain son los descendientes de los Edain que se asentaron en la isla de Númenor. Ese término también se extiende para los descendientes que fundaron los reinos de Gondor, que eran los Dúnedain del sur, y los Arnor, que eran los Dúnedains del norte. Por otra parte, los Númenóreanos negros, yo ya había hablado de ellos en mi video de Sauron, eran los que se unieron a este y
Habitaron en Angmar y en Umbar. Bueno, para que este video no quede muy largo, lo voy a dividir en dos partes. Entonces aquí se termina esta primera parte. Espero que les haya gustado muchísimo y estén pendientes para el siguiente video. Espero que estén muy bien y nos vemos a la próxima.